La verdad que un placer tener aquí con nosotros al presidente de la COM, Carlos Fernando Ramoa. Y bueno, aprovechamos la oportunidad que estamos durante el campeonato brasilero, donde hemos pasado unos días muy agradables, donde nos hemos juntado con criadores de todo el hemisferio sur, más lo que era parte de la directoría de la COM y de la OMJ. Y bueno, queríamos más que nada aprovechar para poder preguntarte a ti, Carlos, cómo ves la ornitología en general, cómo ves cómo es la COM dentro de lo que vendría a ser el hemisferio sur, y bueno, cómo has visto el campeonato brasileño. O sea, dejarte explayar, que tú digas lo que te parece bueno y necesario transmitir a los criadores del hemisferio sur, de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Bueno, también sé que nos ven mucho desde México, desde Estados Unidos, entonces también es bueno ver qué podemos aportar. Bueno, amigos, tengo que deciros que después de una semana aquí en Itatiba, creo que el principal que os puedo transmitir es que tengo el corazón lleno de experiencias, de haber reforzado amistades, haber escuchado opiniones, haber auscultado proyectos para el futuro. Hemos estado aquí en estas excelentes instalaciones de la FOB. Tengo que decir que una vez más la FOB y sus dirigentes nos han recibido con la máxima cordialidad, con una atención, una dedicación a todos nosotros que es fantástica. Y tengo que comenzar por decir que, por agradecer de nuevo esta experiencia aquí en Itatiba, que para mí es la tercera vez que estoy aquí en Itatiba. La primera vez he venido con el comité director de la época en 2010, donde estaba el presidente Salvatore Chilmi, pero cada vez que venimos reforzamos esta unidad de todos los criadores de pájaros domésticos del mundo. En mi cabeza, Bernardo, Diego, no existe la separación entre lo que son los criadores de un país de Europa o de Asia o de África o de América, del sur o del norte. Hay que reconocer que los núcleos más desarrollados de la ornitología en el mundo están en Europa y en América del Sur. Eso no cabe ninguna duda a nadie, en términos de cantidad, de calidad y de estructuras organizativas de los criadores, y eso también tenemos que tenerlo presente, como es evidente, pero creo que en mi cabeza, como dirigente de la COM, y creo que no solo en la mía, pero en todo el comité director de la COM y todo el comité ejecutivo de la OMJ, ese es el pensamiento. Un criador es un criador, un apasionado. Una federación o una asociación es un grupo organizado de apasionados, y tienen el mismo estatuto en nuestro pensamiento. Y siempre que tenemos que tomar alguna decisión o emprender algún proyecto, hay que considerar las circunstancias diferentes que todos tenemos, incluso en Europa, como es evidente, porque Europa es muy diferente dentro de la misma Europa, pero también en los otros continentes. Así que ha sido una experiencia fantástica. Hemos estado aquí con muchos brasileños, como es lógico,
con argentinos, con uruguayos, con gente de México, gente de Colombia, gente de Chile. Ha sido verdaderamente, y hemos abordado tantos proyectos, hemos oído tanta gente que llevo el corazón lleno, pero también la cabeza, con ideas, con proyectos, y para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, para facilitar o intentar facilitar el máximo y hacer con que la gente se sienta realizada, ¿no? Que se sienta cómoda, vea que nuestra confederación solo hace sentido con esa partilla y con esos objetivos comunes. Además no es fácil porque tenemos casi 60 países afiliados con realidades muy distintas. Sí, en este momento 58, algunos en proceso de negociación, pero sí, es el máximo número de países de siempre, algunos con una realidad muy singela, muy simples, pero todos con el mismo orgullo en su nación, en su país, y con ideas, todos ellos con ideas útiles, y cuando los escuchamos, cuando charlamos, cuando los oímos, siempre hay cosas que registramos y que nos sirven para tomar decisiones y para concretar proyectos, porque el ideal, como sabemos, Bernardo, nuestro moto de la COM son los 100.000 pájaros alrededor del mundo, y esos pájaros, claro, son criados por criadores, así que la parte humana es muy importante en la ornitología. Bueno, yo veo una cosa muy importante que bueno, hemos vivido estos días, asamblea de la FOC, reuniones de jueces, exámenes de jueces OMJ que se ha tomado aquí en esta oportunidad, charlas técnicas, bueno, dentro de lo que era la reunión de la OMJ, donde pudimos discutir distintas diferencias o bueno, ver un poco lo que era los agatamomnos, que es algo que se está presentando, y bueno, todas esas realidades nos muestran de que hay esa pasión, hay mucho trabajo. Indudablemente que Brasil es un país pujante y una de las potencias a nivel mundial de lo que es la ornitología, pero no sé, me gustaría también hacer un poco hincapié, yendo a lo que es el hemisferio sur, la posibilidad de que se haga un mundial el año que viene. ¿Qué consideras tú que piensa la COM? ¿Qué importancia tiene que se hagan? Porque realmente tenemos que tener dos mundiales por la distinta época de cría. Tenemos 6 meses de diferencia, en los veranos, cuando es verano aquí es invierno en Europa. Entonces, indudablemente ya desde la creación de la COM ya se hablaba de hacer 2 mundiales, ¿no? Pero bueno, hemos tenido cierta discontinuidad en el hemisferio sur por razones sanitarias, aduaneras, o sea, distintos temas que a veces ha complicado para hacer mundiales, pero ahora que hay una luz ahí que se nos puede dar para el año que viene, quizás la realización en Chile. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, como bien sabes, Bernardo, nuestros estatutos desde la Fundación prevén un mundial en cada hemisferio, porque sabemos de la importancia del canario, tanto de canto, de color o de postura, en lo que son los concursos. Y claro, el canario tiene una muda pronunciada en verano, y como nuestro mundo tiene dos hemisferios donde el clima varía, es una de nuestras principales obligaciones como gestores de la COM. Es que se haga el mundial del hemisferio norte, que históricamente tiene una importancia un poco más grande del punto de vista estatutario, porque ahí se realiza el Congreso, que es nuestra asamblea, que es nuestro órgano decisor principal,
pero está en los estatutos que es un objetivo principal de la organización de los dos campeonatos mundiales. Yo he tenido siempre en mi vida la idea de que la COM no organiza totalmente los mundiales. La COM se hace cargo de la parte competitiva, pero las condiciones físicas, las condiciones de pabellón, las condiciones financieras, las condiciones de negociación, de tramitación veterinaria, y todo eso son realizadas por el país organizador. Y una de las principales ideas que siempre he tenido es que la COM no puede, por un deseo tan grande de organizar mundiales, siempre y todos los años, que sería siempre el ideal, no puede nunca generar un daño económico al país que organiza el mundial. Si hay un resultado económico negativo de un mundial, ese debe ser un dado analizado por el país organizador y que lo acepte y que lo quiera hacer, que lo financie de una otra manera con sus fondos propios, pero la COM no quiere jamás organizar o ver organizado a su nombre un campeonato que pueda hacer peligrar a la realidad económica de un país. Eso pasa algunas veces en el hemisferio sur y ha pasado también en el hemisferio norte, donde hemos tenido casos donde había países que querían organizar un concurso, pero cuando lo hemos planteado hemos llegado a la conclusión que eso podía peligrar muchísimo la situación económica de ese país. Y eso no lo podemos hacer, porque no daría el resultado que queremos. Yo una cosa que veo muy bien en Europa y que también existe en el hemisferio sur es la colaboración a veces entre países. Por ejemplo, viví el año pasado donde se hizo un muy buen campeonato mundial en Bélgica con una buena participación de aves, donde hubo una colaboración importante de Portugal en cuanto a las jaulas, por ejemplo. Creo que eso es importante, ¿no? Sí. A veces cuando se puede. Sí, aquí hay un detalle, es que, vamos a ver, Portugal es un país pequeño para la realidad europea y es un país que está en la periferia de Europa. Pero ha sabido desde, no sé, los últimos 15, 20 años, ha sabido crecer y de ese crecimiento ha hecho parte la celebración de 4 mundiales, donde el resultado económico ha sido siempre muy positivo. Y eso nos ha permitido a la federación la adquisición de un patrimonio de material de exposición que es propiedad de la federación. No solo en Bélgica este año. Yo me permito recordar que ya hemos cooperado recíprocamente con España en 2012 y 2017 y naturalmente en los mundiales de 2016, 2012-17 en España y 2016-2020 en Portugal. Y después también con un nuevo comité organizador en Talavera 2024, donde el material también ha ido de Portugal prestado de forma gratuita. Este año último en Bélgica es un país muy tradicional en lo que es la COM, pero en los últimos años un problema estructural, digamos. En Bélgica hay 2 federaciones grandes que por diferentes motivos no tenían la posibilidad de organizar un mundial. Y dentro de la Conbélgica, de lo que es la realidad de la Conbélgica, se han organizado entre diferentes comités de concurso para fundar una nueva asociación con el objetivo de organizar el mundial. Esta asociación, su objetivo era
muy preciso: organizar de nuevo un mundial en Bélgica después del último, que ha sido ya en el año 2013. Así que los criadores belgas, las empresas belgas, los directivos de Bélgica a nivel ornitológico sentían la necesidad de la celebración de un mundial en Bélgica. Y muy sinceramente, en mi análisis de la situación hace 3 años, poco después del Mundial de Nápoles de 2023, he visto que o había un apoyo grande de la parte portuguesa con el material, o muy difícilmente se celebraría este Mundial en Bélgica. Y claro, con mi doble casco de presidente de la Federación Portuguesa y presidente de la COM, he visto que este grupo que se estaba organizando merecía tener la oportunidad de hacerlo, porque era gente muy seria, gente muy empeñada. La mayoría yo los conocía su trabajo en cada concurso internacional que organizaba cada año. Y bueno, he convencido a mis compañeros de directiva en Portugal de apoyar, y debo decir que no estamos nada arrepentidos, porque el material haya regresado todo a Portugal en perfecta condición, algunas cosas aún más limpias de lo que hemos enviado, así que y ellos han celebrado un mundial verdaderamente de calidad, con muchos problemas también por el tema de la fiebre aviar, con un riesgo de anulación casi hasta el último momento, por un tema de no participación potencial de países importantes, como por ejemplo España, que ha tenido brotes de gripe aviar como nunca han pasado. Portugal también, embora Portugal, claro, el número de pájaros no sería tan importante como España, pero también hemos tenido en Portugal muchos casos de gripe aviar, pero al final ha salido muy bien, un número muy razonable de pájaros, prácticamente 20.000, y se ha visto ahí una alegría tan grande entre los criadores belgas, que ya Bélgica se ha presentado de nuevo por una candidatura para un otro mundial, creo que en el año 2031. Así que me encuentro muy feliz también por ese tema. Y claro, ahora hablando específicamente del hemisferio sur, este año no hemos tenido el mundial, pero estamos aquí en Itatiba, con muchos pájaros y con mucha gente de muchos países, porque la FOB en eso también, la Federación Brasileña en eso también nos ayuda a la FOM, porque por ejemplo en la parte técnica ha tenido tantos jueces de tantos países americanos, y claro, con algunos compañeros que han venido del comité director también han oficiado aquí como jueces de OMJ, y hemos realizado desde el punto de vista técnico quizás también un mundial a ese nivel. Claro, faltan los pájaros de los otros países, que siempre sería el objetivo principal, es el confronto entre varios países, pero tenemos que, y yo lo digo a mí mismo siempre, tenemos que siempre pensar que nuestra afición es una muy difícil, y que lidamos con animales que tienen su salud, sus enfermedades, sus reglas, y con eso tenemos que vivir. Pero verdaderamente creo que este año hemos tenido una partida a nivel técnico que quizás nunca habíamos tenido antes. Yo me permito, en fin, decir esto. Pienso realmente que se han intercambiado tantas ideas. No quiero decir que en todo estemos de acuerdo, en reglas, en apreciación, pero creo que verdaderamente todo el mundo ha dicho la su idea, y es el principio para para llegar a un objetivo común. Yo veo muy positivo, por ejemplo, en el caso de la Federación Brasileña, también de Argentina, que han hecho una colaboración entre ellos de intercambio de jueces. Eso es muy positivo, porque es una forma también de conversar, de ver diferencias, todo eso, y bueno, de acercarse. Y también, bueno, en el caso de la Federación Brasileña, que se hace el tercer año consecutivo que ha invitado jueces de Uruguay, donde por suerte durante 2 años seguidos vino Diego Pena a jurar,
y este año estuvo Diego Pena y Alberto Puig también jurando. Entonces, siempre es bueno porque en el caso de Uruguay, que no cría a veces todos los colores o todas las razas, es la oportunidad de ver todo. Y este año, digamos que también es superior ese intercambio, porque además al estar presente la COM y la OMJ, hay una posibilidad también de ayornarse más a lo que son los estándares nuevos, los cuales quizás nos puedes contar un poco, porque hemos visto de que se ha lanzado recientemente en la página web de la COM el estándar de color, que la verdad que creo que es de lo mejor que se ha hecho en el último tiempo, claro, a nivel de estándar. Sí, sí, yo antes de hablar de la publicación de estándares, quiero solo decir que la situación de la ornitología en América del Sur es muy similar a la de Europa. En términos de, hay dos grandes países en América del Sur, Brasil y Argentina, y hay dos grandes países en Europa, Italia y España. Si bien en Europa hay después países muy tradicionales como Bélgica, como Holanda y como Francia, que tienen una dimensión también grande y quizás también desde el punto de vista técnico lo tienen muy desarrollado. Pero los intercambios internacionales son importantes para todos, ¿no? Para todos, por diversos motivos, pero mucho más importantes para los países más pequeños. Brasil tiene siempre su realidad aquí iniciativa en este fantástico concurso en todos los aspectos, en número de pájaros, número de jueces, en público, en actividad, en el pabellón de ventas, en fin, del punto de vista social, es una realidad que la tienen todos los años. Argentina, un poco igual, quizás doblada, ¿no? Doblada porque de las tres federaciones que están por COA, hay dos que hacen campeonatos enormes, también con millares de pájaros, de criadores, de jueces, muchos jueces, digamos, con mercados importantes. Y bueno, cada una... Disculpa, para el caso de Uruguay, la tercera federación, FOSI, que parece pequeña, claro, al lado de las otras dos, pero han tenido un campeonato nacional de casi 4.000 aves, claro, claro, largo. Para el caso de Uruguay es 6 veces Uruguay. Pero para un país como Uruguay en Sudamérica, o para Chile, o para Portugal en Europa, realizar un campeonato mundial es el medio más competente de desarrollo nacional, en todo, en número de criadores, en atractividad, en la posibilidad a la gran mayoría de criadores de acceder a buenos ejemplares, porque no olvidar que si bien que las distancias en Europa son más pequeñas, viajar de Portugal a Bélgica son 2.000 kilómetros, viajar de Portugal a Italia son 2.000 kilómetros. Y no toda la gente tiene la disponibilidad de tiempo y la disponibilidad económica en conjunto para hacer un viaje, para comprar un ejemplar a un gran criador o en un gran campeonato. Así que tener esa calidad, esa cantidad en el propio país es fantástico, es una situación fantástica. Y ese también es el papel de la COM, hacer girar el mundial por el máximo el número de países posible. Hablando del tema estándares, claro, era y continúa siendo la falla principal de nuestra organización, que era la elaboración consensuada de estándares y claro, el color era una necesidad muy grande. Al final lo hemos conseguido publicar. Creo que tenemos ahora un estándar muy competitivo, digamos, muy actualizado, y está ya, tantos países lo quieren traducir, lo vamos a publicar en más lenguas. Él va a estar disponible en versión impresa. Lo digo porque mucha gente me lo ha pedido. El costo será de 70 euros, más gastos de envío, eventual gastos de envío. Algo bueno que creo que va a tener, si no me equivoco, es que por si hay una evolución o un cambio, ya sea en reuniones técnicas y eso, de un estándar de un determinado color, se va a poder renovar esa ficha. El estándar está impreso ya en francés,
y es el sistema de archivio con un dossier. Así que si hay una determinada mutación o gasa que va cambiada por los técnicos de OMJ, vamos a tener nuestro Congreso General ahora en agosto en Sevilla, donde van a participar todos los países de la COM, tanto por el físicamente, los que pueden, tanto por el videoconferencia por el Zoom, donde podrán dar sus opiniones, podrán votar, etc. Y caso, porque será la realidad, si hay una nueva gasa o si hay un cambio en el estándar, pues solo esas páginas necesitan estar impresas y la gente lo va por un precio muy simple, porque hay que recordar que ese precio de 70 euros son para 310 páginas que tiene el estándar impresas a color, modelo A4 a color con gran calidad. Yo creo que si vamos a lo que es un juez de Uruguay, es menos de 4.000 pesos, que yo creo que tener ese estándar es impagable, ¿no? Y si vamos, bueno, o en dólares deben ser unos $80, no es algo disparatado. Me gustaría, ahora que hablaste de reunión técnica, hacer hincapié de la importancia, y digo, no es por halagarte a ti, sino que creo que es algo que ha cambiado, porque recuerdo que hace muchos años las reuniones técnicas eran solo había como países de tipo A y países de tipo B, donde no podían participar todos, y hoy creo que es plural, algo que puede participar todos los países miembros afiliados que tienen. Sí. Esa ha sido ya una idea que yo he propuesto al comité director. Aún no era, yo soy presidente de la COM desde el 2016, enero de 2016, pero ya antes he conseguido que en algunas reuniones, porque antes de 2016 se hacían las reuniones por sección, y he conseguido que se permitiera la presencia de todos los países con jueces OMJ, porque primero había y continúa a haber la división de países en A y B por un tema de convocación de jueces al Mundial de Hemisferio Norte. Digamos, el número de jueces presentes depende del número de pájaros presentados, y esa es una idea que continúo a verla como equilibrada, ¿no? Después, en 2013, también estaba yo de secretario adjunto, he propuesto que dos jueces de la América del Sur, del hemisferio sur, que deberían estar invitados a enjuiciar el Mundial en Europa, pero a gastos completamente pagados. Y como la diferencia era el viaje, porque el hotel y comidas, en fin, era igual, un juez de Europa o un juez de América, he propuesto que el viaje fuese pagado la mitad directamente por la COM, de la caja de la COM, y la otra mitad por el comité organizador del Mundial de ese año. Esa propuesta ha sido aprobada y desde ese año 2013 se invitan a dos jueces de América para venir a enjuiciar todos los años a Europa. También había la regla que solo los países Grupo A estaban invitados a los congresos técnicos. Se ha cambiado también en esa época, aún en la presidencia de Salvatore Chini, que todos los países con jueces OMJ de aquella sección iban invitados, y ahora mismo, si hay algún país que no tiene aún un juez OMJ de determinada sección, pero tiene un juez nacional o mismo un directivo nacional que quiere estar presente, claro, sin derecho a votar, eso también lo veo normal, pero que comience a acostumbrarse a cómo funciona el sistema, a interesarse. Claro, es demasiado importante. Lo que se discute en un congreso OMJ, entre los jueces OMJ, en cada sala de cada sesión, es demasiado importante para la ornitología de cada país, para no admitir la gente. El principio debe ser siempre de admitir a todos. Claro, reglas de comunicación, reglas de votación, sabemos que hay que respetarlas para no perjudicar el equilibrio que hemos llegado en términos de cada organización. La COM es una organización muy democrática, todos los países tienen un voto, pero sabemos que no todos los países tienen la misma importancia concreta. Hay países que tienen 200 jueces OMJ, 200 jueces OMJ,
que presentan al extranjero más de 3.000 pájaros en un mundial. Esa realidad no lo podemos olvidar. Pero eso no quiere decir que no se escuche lo que tienen que decir los países que están comenzando, que se están desarrollando, y principalmente que no podemos admitirlos a una sala que físicamente por el Zoom para escuchar lo que se dice y tomar contacto con la realidad. No, mismo le ha dado posibilidad de los que tenían jueces o MJ poder votar en determinada sección. Claro. Países sudamericanos que realmente no votaban y hoy en día están pudiendo votar, decidir y además de informarse de las novedades. Claro. Y aún así tienen un problema que normalmente el horario de un congreso es todo un día, y cuando comenzamos hay la diferencia horaria que, claro, normalmente se comienza a las 9 y a las 9 son las 4 o 5 de la mañana en América. Bueno, eso nos ha pasado, no se puede cambiar. Nos ha pasado ahora que como una muy buena iniciativa que ha empezado algunos de los de FAC, que después se ha indicado miembros de otros países, y eso que hoy en día creo que está gente de COA, de Brasil, de Uruguay, de Perú, de Perú, y es bueno porque es una forma de también hacer intercambios, consultas, tratar de ayornarnos, de tratar de estar lo más cerca posible a lo que son los reglamentos OMJ y COM, y ver también que sepan la diferencia, y por eso ha pasado el tema del horario, porque son reuniones que empiezan a las 7 de la tarde o 8 de la tarde de Argentina, que es el mismo horario de Uruguay, pero hay como 5 horas de diferencia con Europa. Sí, pero en eso, Bernardo, hay una pequeña diferencia, que es nosotros de la COM, como directivos, los que estamos en Europa, es nuestro deber, ¿no? Lo veo un poco así. Si tenemos que perder una noche, para eso estamos. Pedir a la gente, criadores, jueces nacionales, incluso jueces MJ, que se levanten a las 3 de la mañana para estar a las 4 en un congreso, pero creo que sí, que vamos a tener mucha... Creo que la pasión lo consigue. Sí, vamos a decir la verdad, porque a veces cuando la gente dice afuera, en el caso de Sudamérica, se fue a Europa, eso, y yo he tenido la suerte por distintas razones de viajar a varios países, estar en campeonatos mundiales, y a veces estoy toda una semana y no conocí. Yo de Portugal conozco muy poco, y he estado en tres oportunidades. En España he estado en 5 o 6 oportunidades, conozco poco, salvo algún día que me he tomado después con la familia, pero si no... Yo no voy a dar ejemplos concretos, pero no quiero ferir susceptibilidades en alguna ciudad, pero algunas ciudades de celebración de mundiales, yo nunca he ido a visitar la ciudad, y me he quedado ahí 15 días. Pero vamos del hotel al predio, uno se cansa, pero a veces camina a 20.000 pasos. Es una función voluntaria, y el que no la quiere tener, que no la tenga, ¿no? Muy importante, Bernardo, como sabes, hemos hablado aquí, y nuestro objetivo de la parte de la COM y del comité OMJ es en septiembre comenzar unas charlas por Zoom en diferentes lenguas, anunciando las decisiones del Congreso. Porque más que publicar, o más que se publiquen en la revista o en el Facebook o en el website, estar delante de las personas, oír, contestar directamente a las preguntas, es toda una otra realidad, y eso lo vamos a continuar. Ahora también en francés y en inglés para los europeos, y quizás en italiano para los europeos, porque mucha gente está interesada en saber, incluso creadores, ¿no? Si se ha mejorado algún estándar o alguna raza nueva, y eso lo tenemos que hacer a partir de septiembre, y claro, y continuar las charlas que hemos organizado en portugués y español para América. Lo importante después es que todo lo que son los directivos, los jueces, las autoridades de cada país, después que lo transmitan a los criadores. Claro. No que quede esa información, como a veces pasaba, que esa información llegaba y no se mucho. Yo sé que todo el mundo que es criador de pájaros no tiene tiempo libre, ¿no?
toda la gente está de acuerdo conmigo seguramente que nosotros no hay una cosa como el tiempo libre, no existe para un criador de pájaros, pero también quien es directivo, quien es juez, hace parte de su función también pasar la información, principalmente cuando un juez de América va a Europa o cuando un juez de Europa viene a América. Y por eso doy un ejemplo muy próximo. Nuestro vicepresidente Albert Sommer hace un trabajo en eso fantástico, porque muy poca gente del norte de Europa conoce la realidad de América, principalmente por un tema de lengua, de idioma, que no hablan ni portugués ni el castellano, y para ellos es difícil entender cómo hay en Brasil o en Argentina, países tan lejos, que haya la misma afición por los pájaros. Y él hace un trabajo fantástico ahí, porque precisamente habla las lenguas que son habladas por los creadores de ahí, con sus reportajes fotográficos, con sus charlas en su federación, sus contactos. Yo sé que él hace un trabajo fantástico de digamos, aproximar los criadores de todo el mundo en ese aspecto. Y creo que todos debemos hacer eso lo más posible. Carlos, quería agradecerte, no hacerlo más extenso, pero bueno, muchas gracias nuevamente, y la idea es esto, llevarlo a todo lo que son los criadores, ya sea tanto del hemisferio sur como otros que nos ven a veces de Europa y de demás países, generalmente de habla hispana o portuguesa, que es más fácil entendernos. Bueno, muchas gracias, y por favor, los que no estén suscritos al canal nuestro, suscríbanse, denle un like, y bueno, la idea es seguir transmitiendo toda esta pasión por la ornitología, no solo a la canaricultura, sino la ornitología en general. Vamos arriba Acro y vamos arriba la Com. Gracias.